Vamos a iniciar esta noche con el tema Maravilla Sorprendente y vamos a estar estudiando respecto a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Ya nuestra hermana Clau eh, está poniendo los temas, los versículos que vamos a estar estudiando para que estén atentos en el Salmo número 32 y en Marcos 15. Pues bien, quiero hacer una anécdota primaria y seguramente muchos de ustedes han podido estar en alguna playa y cuando se camina en la playa, sobre todo por las noches, ¿verdad? Nosotros podemos notar cómo nuestras pisadas se revuelven con las pisadas de mucha gente que pudo haber estado antes que nosotros y caminó esos caminos. Y lo sorprendente es que a la mañana siguiente, si te levantas tempranito, ¿verdad? Vas a ver que las huellas que se dejaron un día anterior son totalmente borradas por el mar. No queda ningún vestigio de que haya pasado alguien por allí. De hecho, pudiéramos pensar que nunca nadie caminó por allí. Y la verdad es que es como lo que nosotros debemos de experimentar eh, cuando Jesús nos dice que Él verdaderamente borra nuestros pecados, los perdona y nos limpia de toda maldad, nos lava propiamente. Y esa es una imagen hermosísima, una maravilla sorprendente acerca del perdón. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermanos, es como cuando un día antes caminamos por la playa y al otro día nos damos cuenta de que nuestras huellas fueron borradas. Así es la realidad y es la maravilla sorprendente de lo que Jesucristo hace con nuestro pecado. Tú y yo pudimos haber pecado durante mucho tiempo y cuando llegamos a los pies de Cristo, solamente lo que podemos ver es el perdón genuino que Dios nos da a través de la sangre preciosa de nuestro Señor. Entonces el perdón de Jesucristo es como si el registro de las cosas malas en nuestra vida hubiese sido limpiado por completo y fue limpiado por completo. Eso es lo que ahora ustedes y yo podemos tener en una gran bendición. Pero también quiero decirles que para nosotros, hermanos, para nosotros como humanos, el perdón nunca resulta fácil. Todos y cada uno de nosotros sabemos cuán duro es perdonar a los demás. Y no obstante, a menudo suponemos que el perdón de Dios es casi automático, porque nos lo repite mucho el pastor, porque la palabra de Dios nos lo repite constantemente, ¿verdad? Y fíjense que nosotros debemos comprender que a Dios también le costó muchísimo el poder perdonarnos, tanto como enviar a su Hijo, a su unigénito, al único, para que a través del sacrificio perfecto ahora viniera el perdón a nuestras vidas. ¿Verdad? Entonces, en los pasajes que vamos a ver el día de hoy, vamos justamente a ver el alto costo y la grandísima, enorme bendición que implica el perdón de Dios. Primero, tenemos que conocer la desesperación de la culpa. Tú y yo tenemos que verdaderamente llegar al punto de ver que durante mucho tiempo nosotros nos desesperamos por ese sentimiento de culpabilidad y la verdad nos hirió mucho, nos dañó mucho cuando el sentimiento de culpabilidad se apodera de una persona, hermanos, y que no conoce de Dios, lo puede llevar hasta verdaderamente la locura, ¿verdad? Lo puede generar hasta una esquizofrenia, pero la gloria sea para Dios porque para nosotros ya ese sentimiento de culpabilidad ha sido liberado y tú y yo tenemos que descansar, aprender a descansar en el Señor. Pero también podemos apreciar ahora la maravilla asombrosa del perdón de Dios en nuestras vidas. Esa maravilla asombrosa que nos desata, ¿verdad? De ese sentimiento de culpabilidad. Rompe ese yugo, pudre esa cadena que nos tenía atorados. Porque verdaderamente cuando tenemos ese sentimiento de culpa y cuando no queremos también perdonar a otros que nos ofenden, nos quedamos atorados en esa condición, en eso que nos dañó, en eso que nos ofendió, y no podemos avanzar, hermanos. Pero gloria sea para nuestro Dios, porque ahora en la libertad que tenemos en Él, tenemos el perdón de pecados, la liberación de culpas y somos verdaderamente libres. Eso es motivo para estar felices, para poder levantar las manos al cielo y decirle, Señor, muchas gracias porque ahora comprendo esta realidad.
Y vamos a leer en el Salmo número 32, hermanos, del versículo 1 al 11. Y aquí vamos a comprender cómo el Señor, ese Dios todopoderoso, nos hace experimentar el verdadero alivio del perdón. Así es que les invito a que abran su Biblia. Recuerden que ya nosotros estamos bien puestos, ¿verdad? Junto con la palabra de Dios para abrir nuestra palabra y para esgrimar justamente esto, ¿ok? Entonces vamos a leer. Me voy a permitir leerlo para ustedes, para que de esa manera sentemos propiamente el contexto de lo que estamos hablando. Y vamos a ver la dicha del perdón. Dice el versículo 1 del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero luego fíjense lo que dice el salmista. Mientras callé, mientras me quedé callado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ahí ya nos está contestando Dios, hermano. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alégrense en Jehová y gócense justos, y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Amén. Esa es la bendita palabra de Dios que nos da el preámbulo para comprender cómo debemos experimentar el alivio del perdón, hermanos. Hay una pregunta que quisiera hacerles. ¿Alguna vez te resultó difícil perdonar a los demás? O más aún, fíjense bien, perdonarte a ti mismo por algo que hiciste o que te hicieron. Seguramente que sí. Hay cosas que para el ser humano que no conoce del amor de Dios resulta prácticamente imposible perdonar. Pero la gloria sea para el Señor, porque ahora Él nos está enseñando a perdonar y ser libres. La clave para perdonar, hermanos, para perdonar a todos los demás y hasta a uno mismo, es saber lo mucho que Dios nos ha perdonado. Porque la gente perdonada también perdona. Cuando tú y yo llegamos a comprender verdaderamente esto, hermanos, tenemos esa gran bendición, el punto clave para dejar atrás todo aquello que nos dañó y liberar a aquella persona que tomó decisiones equivocadas en contra nuestra y que nos dañó, que nos ofendió. Entonces, ser cristiano, hermanos, significa perdonar lo imperdonable. Así de sencillo es. Lo que no se puede excusar. Porque Dios ha perdonado lo imperdonable que también hay en ti. Gloria a Dios, ¿verdad? Te lo voy a volver a repetir. Eso es verdaderamente ser cristiano. Perdonar lo imperdonable, porque ahora entendemos tú y yo que Dios ha perdonado lo imperdonable que hay o que había en ti y en mí. Amén. Entonces, en cuanto a lo que respecta a perdonarnos a nosotros mismos, Dios escribe, Dios nos hace una anotación muy, muy clara. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona y ahora tú y yo también tenemos y debemos perdonarnos. No hacerlo sería casi como poner nuestro juicio por encima del juicio de Dios. Imagínense que el juez justo, el juez verdadero que es Dios, el juez perfecto, ha tomado la decisión de perdonarte en este momento. Desde el día en que tú llegaste a los pies de Cristo, Él ya te perdonó.
Pero honestamente, ¿cuántas veces tu juicio, lo que tú dictaminas de tu misma condición, de tu sentido de culpabilidad, te lleva a querer poner por encima tu juicio del de Dios? Y no te perdonas. Y te arrastras, desgraciadamente, en una condición de un sufrimiento verdadero por ese sentimiento de culpabilidad. Y es triste ver a muchos hermanos, de verdad, sinceramente, que han caminado los caminos del Señor por años, por décadas, y que no pueden verdaderamente perdonar su propia condición. Luego entonces, mucho menos la de otra persona. Y son los que declaran tristemente, ¿verdad? Yo perdono, pero no olvido. Hermanos, esa declaración es exactamente igual a decir, nunca te voy a perdonar. Porque cada que yo me recuerde, porque como no olvido, cada vez que yo me recuerde, va a ser como si le echara sal a mi herida. Y eso me va a seguir atando a ti por siempre. Tú y yo tenemos que tomar decisiones en este sentido. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha hecho que el perdón, el verdadero perdón, el pleno perdón de Dios esté disponible para ti y para mí. Lo vemos en este salmo. Es una enorme diferencia que produce el perdón de Dios, hermanos. ¿Qué ha producido en ti? En lo profundo de tu corazón, el saber que tú has sido perdonado de lo que tú no te podías perdonar. Miren, hermanos, muchas personas no se pueden perdonar. Por ejemplo, hay gente que tomó la decisión de una mujercita, voy a poner un ejemplo, de haberse ido con el novio antes de casarse, defraudó a sus padres, deshonró a la familia, que es lo que nos enseñaron aquí en nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Y entonces, ya después al tiempo, después de que se embarazó, después de que parió a sus 2, 3 hijos, toman la decisión de casarse, arreglando las cosas y poniéndose en orden. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Se ordenan, se honran a través de un matrimonio correcto ante el juez y ponen en orden su situación. Pero la mujercita siempre se está flagelando, siempre se está culpando por el hecho de no haberse casado antes de irse con el novio, de haber hecho lo correcto. Y pueden pasar décadas, hermanos, y siempre va a traer ese flagelo en su condición, eso que le lastima, eso que de alguna o de otra manera le impide ser feliz y plena. No se diga de alguien que fracasa en un matrimonio y que después rehace su vida porque Dios le da la oportunidad, pero traen ese sentimiento de culpabilidad. No se diga cuando hay un fracaso en cualquier área de la vida, no necesariamente en un matrimonio. ¿Cuántas veces tú y yo hemos fracasado en alguna empresa que hemos depositado, ¿verdad? Una economía, le echamos muchas ganas, intentamos hacer lo mejor que pudimos y no se dio ese negocio, no se dio esa empresa, no se dio ese quehacer y se viene abajo. Y todo el tiempo nos estamos flagelando con esa condición. Entonces, al llegar a los pies de Cristo, vamos a ver las grandes diferencias que ahora hay en tu corazón al comprender que verdaderamente Dios ya te perdonó y que ahora tú eres libre de poder perdonarte a ti mismo y echar abajo todo ese argumento que Satanás ha puesto en nuestras vidas de el sentimiento de culpabilidad. ¿Saben? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, es una declaración satánica, hermanos. ¿Por qué? Porque tú y yo ya fuimos liberados en el nombre de Jesús. Eso ya no opera para nosotros. Nosotros en el nombre de Jesús tenemos que levantarnos. Él levanta nuestra cabeza, dice la palabra de Dios, rebosa nuestra copa, nos unge y nos trae a libertad. Gloria sea para el Señor, ¿verdad? Ser liberado de la mano juzgadora es algo importantísimo, hermanos. Pero que ya verdaderamente tú dejes de ser esa mano juzgadora sobre ti mismo. David en este salmo describe la agonía espiritual que él sentía al sentirse no perdonado. Dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Hermanos, cuando nosotros no nos perdonamos o cuando nosotros no verdaderamente hacemos teshuvá, un arrepentimiento genuino, y no venimos delante de la presencia de Dios a declarar nuestro pecado delante de Él y obtener el perdón de Dios, pues pasa exactamente eso. Nuestro cuerpo físico empieza a quebrantarse.
a debilitarse. Y por eso vienen muchas enfermedades. Por eso justamente viene un deterioro físico a nuestras vidas. Se secan nuestros huesos, se carcome nuestro cuerpo y nuestra fuerza se va debilitando, como dice el salmista, como el calor del verano. Últimamente, ¿verdad? Cuando de repente vienen estos calores, la canícula veraniega, nada más hay que salirse allá afuera un rato y estar trabajando un momento y van a ver de qué manera se debilita uno, pero increíblemente rápido. Entonces, es exactamente eso, ese debilitamiento cuando ustedes y yo no somos capaces de aceptar el perdón de Dios y de autoperdonarnos. Entonces, tenemos que llegar también a vivir una transparencia delante de Dios genuina. El camino hacia el perdón, hermanos, es sencillamente acudir al Señor sin máscaras, sin simulaciones, sin camuflaje, ¿no? Sin querer ocultar absolutamente nada. ¿Qué es lo que dice en el versículo 5 ahí en el Salmo 32? Dice, pero te confesé mi pecado, o sea, fui transparente delante de ti, Señor, y no te oculté mi maldad. Porque el salmista dice, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y la gloria sea para Él porque dice claramente, ahí es cuando Él reconoce que Dios ha perdonado toda su maldad y dice, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Esta es la bendición que tenemos, hermanos. Y esto nos lleva a un nuevo comienzo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Y todo por el poder de Dios, no por el poder del hombre, no por lo que tú y yo pudiéramos hacer para convertirnos en una nueva criatura. No. Tú y yo venimos a ser una nueva criatura por el poder de Dios, que nos dio el ministerio de la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estas son bombas espirituales, son declaraciones increíbles que debemos atesorar, que debemos valorar y que debemos, cada que escuchemos algo similar, decir, gloria a Dios, amén, aleluya, qué bueno, Señor, que lo hiciste, qué bueno que ahora tú me das el derecho de ser una nueva criatura. Amén. David describe la enorme bendición de saber que somos perdonados. El versículo 1 y 2 así lo declara, dice, dichosos bienaventurados, aquellos a quienes se les perdonan sus transgresiones, sus pecados, su maldad, a quienes se les borran sus iniquidades, su pecado propiamente, ¿no? El pecado hasta el transgeneracional, aquel pecado que tú y yo arrastramos por las transgresiones que hicieron nuestros ancestros. Porque déjame decirte que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Cuando se cometió idolatría en nuestra familia, cuando se cometió hechicería, cuando se hizo brujería, cuando fueron a visitar al agorero, al brujo, al adivino, tus antepasados y tú ni siquiera lo sabes, esos pecados te son abonados. Y es verdad, esa es la iniquidad. Es el pecado que se hereda de generación en generación. A lo mejor te has preguntado por qué en muchas ocasiones hay familias en donde triste y críticamente vienen suicidios en cada generación. Porque seguramente hay un espíritu, ¿verdad?, de muerte en esa familia y mientras no vengan a los pies de Cristo y rompan con esa condición, ese pecado generacional, ese espíritu de maldad que viene a la vida de esa familia va a estar operando constantemente y se va a estar repitiendo y se hace como una cadena, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Romper en el nombre de Jesús con esas cadenas generacionales de pecado y declarar que a partir de este momento, a partir de mí, a partir de ti, nuestras generaciones son libres de toda esa condición. Y en el nombre de Jesús no se vuelve a dar un suicidio más en nuestra familia, porque ese espíritu tiene que salir huyendo. Si por un camino entró a la vida de una familia ese espíritu de muerte, por 7 caminos saldrá huyendo cuando la presencia de Dios se establece en nuestras vidas. Y es por eso que es interesante que tú empieces a levantarte con poder y autoridad en una guerra espiritual por tu gente, por tus generaciones, por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos, por tus tataranietos. Me puedes decir en este momento, pastor, pero mi hija, mi hijo apenas tiene 6 meses de edad.
Sí, desde este momento empiezas a declarar la bendición de Dios para tu hijo, para tu hija, aun cuando es bebé. Y si ya es grande, pues de todos modos también empiezas a romper en el nombre de Jesús con ese pecado generacional y vendrán tus generaciones que aún tú no conoces, pero que para la gloria de Dios van a ser limpias en ese sentido. Y entonces verdaderamente empezamos a ser libres como familia. Dice la palabra de Dios, sé salvo tú y será salva tu casa. Cuando tú empiezas a operar en el reino de los cielos, porque eres una nueva criatura, viene esa gran bendición para tu vida. Y viene la bendición también para la de tus seres queridos, de tu casa. Entonces, dice, dichoso aquel quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Imagínate que nuestros calendarios y nuestras agendas, ¿verdad? Que en ellos se registran no solo nuestros compromisos y reuniones, sino también nuestros pecados. ¿Han visto algo así como esto? Una agenda, ¿verdad? Aquí empezamos a anotar todos nuestros compromisos, ¿verdad? Tenemos aquí anotaciones en donde ponemos para el día fulano de tal, para el día sábado 22 de agosto voy a tener que dar el tema maravilla sorprendente con estos versículos, etcétera, etcétera. Ese es mi compromiso del día de hoy. Pero imagínense que también aquí se estuvieran anotando mis pecados. Hoy hace rato, ¿verdad? Sentí en mi corazón una sensación crítica cuando mi hijo estaba platicando conmigo por teléfono y de repente oigo un golpe, ¡pah! Y me dice, espérame, te marco al rato porque me acaban de chocar. Honestamente yo sentí hasta ganas de salir corriendo a ver a dónde estaba mi hijo y apoyarlo y darle hasta sus cates al tipo, ¿verdad? Dije, me desclavo 5 minutos, señor, de la cruz, voy, le doy sus cates y me regreso y me vuelvo a clavar y ya me porto bien. Esos sentimientos, hermanos, que a lo mejor ahorita pudieran parecer como de risa, muchas ocasiones son los que nos llevan a cometer pecados. Y tenemos que llegar al punto donde nosotros, ¿verdad? Tenemos que, así como se agendan nuestras citas, nuestros compromisos, nuestras reuniones, nuestras actividades, también se pueden agendar, o más bien, escribir nuestros pecados. Yo cometí un pecado hace rato y ya le pedí perdón a Dios. En ese mismo momento, Señor, perdóname, yo no tengo ni qué ir a hacer y mucho menos ir a querer retorcerle el pescuezo al tipo, ¿verdad? Entonces, los 2 primeros versículos que leímos en este salmo nos dan 3 imágenes de lo que Dios hace. Primero, el Señor no toma en cuenta, di conmigo, el Señor no toma en cuenta mis pecados. Él obra o trabaja o sigue en la condición de Dios como si no hubiesen existido esos pecados. Segundo, se borran. Y es como si Dios tomara, ¿verdad?, una megagoma celestial, un borrador celestial, y eliminaran los registros pecaminosos de tu agenda, de esta cosa, ¿ok? Y tercero, se le perdonan. Literalmente esa palabra significa quitar o llevar lejos. Dice que Él toma todo tu pecado y lo arroja al fondo de la mar. Es algo increíblemente lejos, hermanos. Entonces, así es como trata Dios tu condición de pecado. Y las páginas relacionadas que pudieran haber estado aquí, voy a hacerlo físicamente, es como si hiciera esto Dios. Y esto lo hace así. Aquí estaban todos tus pecados. Él lo hace de esta manera y simplemente lo arroja al fondo de la mar. Nosotros, hermanos, no tenemos por qué ser buzos para ir a buscar nuestros pecados al fondo de la mar y regresarlos para sentir culpabilidad nuevamente. Si tú lo haces, perdóname, pero es algo que el enemigo quiere que tú estés recordando constantemente sobre tus pecados para que te regreses a la misma condición antes de que fuese arrancada esa hoja. Y quieres recordar tus pecados y por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa. Estoy siendo bien claro. Entonces, hermanos, en cada momento que tú y yo nos acercamos delante de la presencia de Dios, Él nos ofrece un nuevo comienzo. No importa que hace 5 minutos, antes de entrar al devocional,
tú hubieras cometido algún agravio en contra de lo que Dios establece para que tú y yo estemos en lo correcto. No importa. Si en este momento tú agarras y le dices, Señor, por favor, perdóname. Reconozco que pequé, reconozco que cometí un agravio delante de ti. ¿Qué crees que va a hacer el Señor? No te va a empezar a decir, otra vez, oye, pues ya te pasaste de listo. Hace 10 minutos me pediste perdón por lo mismo y vuelves a cometer exactamente la misma condición. Pues, ¿qué te pasa? Él no es así. De hecho, Él dice que nosotros tenemos que aprender a perdonar hasta 70 veces 7. Y Él nos va a perdonar en una condición real, verdadera, genuina. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad?, cita este salmo, el que acabamos de leer, en el Nuevo Testamento, como una evidencia de que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por ti y por mí, Dios nos acredita la justicia por medio de la fe. Gloria a Dios, ¿verdad? Sabes que cuando alguien te acredita algo es porque tienes a favor, tienes un saldo a favor, un superávit. Y ese perdón no es algo que puedas adquirir por las buenas obras, como lo hemos estudiado ahí en Romanos 4, del 6 al 8. No es por obras para que nadie se haga vanaglorioso, para que diga, yo por ser muy bueno me gané el perdón de mis pecados. No es cierto, hermanos. Nadie podemos ganarnos el perdón de nuestros pecados. Es solamente, sí y solo sí, mediante la cruz del Calvario, en donde Dios nos restaura a una relación justa con Él. Por lo tanto, podemos orar a Dios, así como lo hace el salmista en este hermoso Salmo 32. Y Él se va a convertir en nuestro refugio. Él nos va a proteger del peligro. Él nos va a dar guianza divina. Y lo mejor es que su amor nos va a envolver, nos va a cubrir. Gloria a Dios, ¿verdad? Y esto no se obtiene por buenas acciones, hermanos. ¿Ya? Esto llega a la persona que confía en Jesucristo por fe. Después la fe, la certeza de lo que esperas, convencido de lo que no ves. La fe te lleva a estar esperando que verdaderamente Dios ya borró tu pecado y convencido tienes que estar, aunque no sepas y aunque no hayas visto ni cómo fue, aunque no hayas visto tú la goma con la que borró tu pecado, aunque no hayas visto cómo Él arrancó la hoja de tu agenda donde estaban escritos tus pecados y los arrojó al fondo de la mar, aunque tú no veas cómo el Señor, ¿verdad?, dice que si tus pecados fueran tan rojos como la grana, por la sangre de Jesucristo, Él tiene el poder para convertir eso rojo como la grana, ese tinte tan fuerte, en algo tan blanco como la lana o como la nieve. Entonces, una comprensión adecuada del Antiguo Testamento, hermanos, que hemos estado estudiando constantemente, nos muestra que el sendero hacia el perdón, el camino hacia el perdón, es solamente el arrepentimiento, teshuvá, y la fe, emuná. Gloria a Dios. El perdón no es una razón para pecar, sino un incentivo para no pecar. El perdón te tiene que llevar a la convicción de no volver a repetir lo mismo. Tú y yo queremos verdaderamente permanecer en el camino de Dios, hermanos. Por algo estamos atendiendo a estos devocionales. Y Él lo que hace es prometer que te va a dar la guianza divina. De hecho, el Espíritu de Dios nos guía a la verdad y a la justicia. Dice el versículo 8 de este salmo, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, dice el Señor, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Y es lo que está haciendo en estos devocionales. Cada vez que tú y yo nos atrevemos a venir delante de la presencia de Dios, a escuchar su palabra, estamos siendo guiados por el camino que Él preparó para que anduviésemos, por las buenas obras, dice la palabra de Dios, que preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. O sea, lo bueno que tú has hecho, quiero decirte que ni siquiera salió o nació de tu corazón. Lo bueno que tú has hecho son las obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ella, en esas obras buenas, y que ahora tuvieras paz para con Dios. Amén. Él no quiere que seas alguien difícil de guiar como un caballo o como una mula, dice la palabra. Lo leímos hace ratito en el versículo 9. Que deben controlarse con rienda. ¿Ah?
con estribo. No, dice que seas como Él. Aprendan de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Él quiere que evites el dolor que implica resistirse al Espíritu Santo. Recuerden que Dios tiene 3 maneras solamente de hablar a nuestras vidas: por las buenas, por las malas y por las trágicas. Cuando venimos flojitos y cooperando para ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos, miren, es lo más maravilloso que nos puede pasar, porque es por las buenas. El Señor nos ama y nos va a corregir y nos va a llevar en justicia y nos va a hacer caminar por esa senda de justicia. Amén. Pero más bien, si sigues el impulso del Espíritu Santo, vas a evitar el dolor innecesario que esta vida te ofrece cuando estás a ciegas sin Cristo. Estar sin Cristo, hermano, es como si fuéramos caminando así, mire, con los ojos tapados completamente. Y no vamos a ver hacia dónde vamos, hacia el despeñadero. ¿Ah? Entonces, si deseas, Dios desea que oigas su voz diariamente. Y acuérdense que la palabra de Dios, la Biblia, es Vox Dei, es la voz de Dios. Pero Él también desea que atiendas a sus instrucciones, que camines en sus caminos y confíes plenamente en su amor. Y honestamente, a partir de este momento no nos queda más que decirle: Señor, gracias por morir en la cruz por mí, para que pudiera conocer el alivio del perdón. En este momento yo declaro para tu vida, en el nombre de Jesús, que estás recibiendo ese alivio del perdón de tus pecados. Estás siendo libre en el nombre de Jesús de ese sentimiento de culpabilidad que te atormenta, que te atosiga, en el nombre de Jesús. Solamente dile a Dios: Padre, lamento las cosas malas que he cometido en mi vida. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pudiera oírse muy repetitivo todo esto que hablamos día a día, hermanos, pero ¿qué creen? Que desgraciadamente Dios también conoce lo profundo de nuestro corazón, y Él sabe que se nos tiene que repetir constantemente, una y otra vez, para que verdaderamente tengamos esa convicción del perdón de nuestros pecados. Si no lo repite muchas veces, hermanos, nosotros somos como los mulos, necios, testarudos, fatuos, dice la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios, aceptar el perdón de Dios y caminar libres en el nombre de Jesús. Vamos a leer lo que dice Marcos del capítulo 15, del versículo 33 al 47. Y aquí la palabra de Dios nos enseña cómo agradecer a nuestro Señor Jesucristo por pagar el precio del perdón de nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, los invito a que lo busquen ahí en su Biblia. Dice: cuando vino la hora sexta, recuerden que para los judíos la hora primera son las 6 de la mañana. Se recuerdan que ayer leímos que cuando era la hora tercera, Jesucristo fue llevado a la cruz. O sea, estamos hablando de la hora sexta, de la hora primera, que es a las 6 de la mañana, y Jesucristo fue llevado a la cruz a las 9 de la mañana más o menos. Ahora, cuando vino la hora sexta, ¿cuál sería la hora sexta, hermanos? Obviamente las 12 del día, ¿verdad? Dice: hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre la tierra. Algo increíble, ¿verdad? Dice: y a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: miren, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: deja, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. Recordemos que en el templo físico de Salomón existía un velo, un grande velo, que Dios mandó poner, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo estaba la piedra del ara,
la piedra de sacrificio, hermanos. Allí era donde se degollaba los animales, allí era donde derramaban la sangre los animales inocentes, y después el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, pasar de ese lugar santo al lugar santísimo, cruzando por el velo, ¿verdad? Era un estorbo físico propiamente, para que una vez al año él pudiera llegar al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y los elementos que contenía el arca del pacto, la vara de Aarón, el pan de la proposición y las tablas de, el decálogo, de los 10 mandamientos que el Señor le entregó a Moisés. Y una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar después de haber hecho un gran rito de purificación para ver si el Señor perdonaba el pecado del pueblo por un año. Y por eso los judíos tenían que ir cada año a hacer exactamente lo mismo, a sacrificar animales inocentes para el perdón de sus pecados. Ahora el velo se había roto, dice la palabra de Dios, y hay una anotación que tenemos que hacer tú y yo. Dice que de arriba a abajo. O sea, no fue el hombre el que rompió el velo de abajo hacia arriba, fue Dios el que rompió ese velo de arriba hacia abajo y ahora quitó el estorbo que nos impedía entrar al lugar santísimo. Ahora, como somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, tú y yo somos sacerdotes delante de la presencia de Dios cuando atendemos a su palabra, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la ministramos. Ahora tú y yo tenemos esa gran bendición de poder entrar con seguridad y confianza hasta el trono de la gracia, hasta ese lugar santísimo, en donde encontramos el oportuno socorro para nuestras vidas, para nuestras almas. Amén. Entonces, fíjense bien, dice el versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué tuvo que suceder para que reconociera a alguien que Jesucristo era el Hijo de Dios? Que muriera en la cruz del Calvario. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, o sea, del Shabbat, y no confundamos la palabra Shabbat con sábado obligadamente. Shabbat quiere decir día de reposo o reposo propiamente. Versículo 43 dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, o sea, él quería llegar al reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Por qué? Porque normalmente los romanos sabían que en una crucifixión una persona tenía que pasar hasta 3-4 días para poder morir, porque no morían fácilmente. De hecho, les tenían que romper las piernas para que se hiciera una fractura de sus huesos de la tibia y el peroné normalmente, y se hacían esas fracturas expuestas que se infectaban y propiamente el crucificado moría por una septicemia generalizada, o sea, una infección que se le producía en los huesos y eso lo llevaba a la muerte. Imagínense qué cruel era esa condición, ¿verdad? Esa tortura, ese mecanismo de tortura. Pero a nuestro Señor Jesucristo dice que Él podía contar todos sus huesos y fue una profecía que se dictó 1200 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo. ¿Por qué? Porque no le tuvieron que romper ni un solo hueso, porque Él decidió expirar. Él decidió entregar su espíritu. Cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Decididamente Él murió. Él tomó esa condición. Amén. Entonces, dice ahí el versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Amén. Esa es la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos que agradecer, aprender a agradecer
a nuestro Señor Jesucristo por haber hecho eso en la cruz del Calvario, por haber provocado que el velo se rompiera y ahora tú y yo tengamos acceso con seguridad y confianza hasta el trono de la gracia, hermanos. Debemos hoy apartar tiempo para dar gracias a Jesús por haber muerto por ti y por mí. Él pagó un alto precio por nuestro perdón. El perdón no resulta fácil, como lo dije al principio, pero Jesús lo hizo posible. Y ahora tú y yo tenemos que decidir verdaderamente que el perdón que tengamos que otorgar sea verdaderamente fácil, porque ahora nuestro estilo de vida se asemeja al estilo de vida de Jesús como perdonadores. Amén. Jesús murió en la cruz por ti. Algunos sugieren que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que se recuperó en el ambiente fresco de la tumba, imagínense, ¿no? Están como los del programa Alienígenas Ancestrales de Discovery Channel, del History, que para todo le argumentan a que los extraterrestres, los alienígenas, hicieron todo menos el ser humano, y mucho menos Dios. Entonces, así como eso, pues algunos sugieren que Jesús no murió. No obstante, Pilato verificó si de verdad había muerto Jesús. Le preguntó al centurión. El centurión, que estaba siempre vigilando y supervisando la crucifixión, confirmó que Jesús estaba realmente muerto. ¿Se acuerdan que le clavan una lanza en el costado, verdad? Y por esa llaga que Cristo recibió en ese costado, tú y yo ahora venimos a la bendición de la sanidad física. Por su llaga somos sanos. Él sufrió verdaderamente todas nuestras enfermedades a través de esa llaga. Y Él nos ha dado ahora la sanidad en el nombre de Jesús. Y recíbanla. Por fe reciban su sanidad en este momento. En este momento, en el nombre de Jesús, toquen esa parte enferma. Reina Villegas, en el nombre de Jesús, ahorita toca tu corazón y declara que por la llaga de Jesús tú eres sana, que el Señor restaura los latidos de tu corazón correctamente y cada uno de ustedes, hermanos. En este momento pueden tocar esa parte enferma, esas rodillas, hermano Lalito, en el nombre de Jesús, que el Señor les restaure. Él puede hacer milagros. Amén. Cada uno de nosotros tenemos situaciones que tienen que ser sanadas. Y si no estás enfermo físicamente, a lo mejor lo estás en tu alma, en lo profundo de tu corazón, porque hay heridas, porque hay situaciones que el hombre desgraciadamente tomó en sus manos y destruyó esos anhelos, esos sueños que tú tenías. Y digo el hombre en general, una mujer, un varón, no sé, alguien que pudo haber hecho un estrago en tu vida. Y por la llaga de Jesús tú puedes decir, en el nombre de Jesús en este momento soy sano, sano de mi alma. Vengo a una sanidad interior en el nombre de Jesús. Cristo ya lo llevó, ese dolor, ya llevó esa enfermedad, ya llevó esa condición a la cruz del Calvario en su llaga. Ahora yo soy sano, en el nombre de Jesús. Hermanos, los soldados romanos eran expertos en realizar crucifixiones. El centurión hubiera enfrentado un gran castigo, grave castigo, si dejaba que un prisionero lo bajaran sin antes haber muerto. Cuidado e hiciera eso. Entonces, al momento de decir el centurión que verdaderamente estaba muerto, era porque estaba muerto. Jesucristo verdaderamente murió. José de Arimatea bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado, una sábana nueva, y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, que no había sido usado por nadie. Es otra de las profecías que nuestro Señor Jesucristo cumple a cabalidad. 750 años de que Cristo bajara a la tierra, el profeta Isaías declara ahí en el capítulo 53, que él iba a ser sepultado en un sepulcro nuevo, hermanos. José hubiera notado si Jesús seguía vivo y respiraba, y hubiera dicho, esto es una pantomima, esto es una farsa, ¿verdad? Y obviamente nunca iba a sepultar vivo a Jesucristo, a esa persona en que él había confiado, porque dice la palabra de Dios que él buscaba el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, Jesús fue olvidado por Dios debido a nuestros pecados.
Y lo quiero volver a decir, Jesús fue olvidado por Dios debido a nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que quedó toda la tierra en oscuridad durante 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora novena. Y Jesús clamó en ese momento, Señor, Eloí, Eloí, lama sabactani, ¿verdad? ¿Por qué me has abandonado? El apóstol Marcos retiene las palabras originales de Jesucristo en arameo, que significan Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la retiene tal cual en el arameo original, hermanos, porque nos da una enseñanza que otro día les voy a tener que dar. Y como hemos visto antes, en la palabra de Dios, ¿verdad? Esta es una cita del Salmo número 22. Lo pueden leer completito el Salmo 22. Y concluye este salmo con una gran victoria. Aleluya. El Salmo 22 empieza con la agonía de nuestro Señor Jesucristo, con esa desesperación de sentirse abandonado por Dios, y termina justamente con una gran victoria, que es vencer a la muerte por siempre y para siempre. Amén. Jesús abrió el camino para el perdón y el acceso a la presencia de Dios. El velo del templo, como ya lo he repetido incansablemente durante muchos días, ¿verdad?, que separaba a la gente de la presencia de Dios, fue partido en dos de forma sobrenatural por Dios mismo, como lo mencionaba hace rato, desde arriba hasta abajo. Tenía 18 metros de altura ese velo y al menos 3 centímetros de grosor, hermanos. Más de 1 pulgada. Pongan así su dedo y estaba más grueso ese velo que esto. Hermanos, si se nos hace difícil romper una pequeña tela que apenas tiene 2 líneas o 3 milímetros de espesor, imagínense un velo de prácticamente 3 centímetros de grosor. ¿Cómo lo podría romper el hombre? Obviamente utilizando algún instrumento, ¿verdad? Pero Dios lo rompe de una manera sobrenatural. Fíjense bien que el hecho de que fuera partido desde arriba hacia abajo, como lo comenté hace ratito, donde simplemente un ser humano no podía alcanzar con su propia estatura, enfatiza claramente que fue Dios quien causó que se partiera. Y esto simboliza el hecho de que mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo se nos da acceso a Dios porque nuestros pecados han sido perdonados. Romanos 5:1 es muy claro: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios nos acredita la justicia de Jesucristo a nuestra vida. Justificados por la fe. Y nos concede a ti y a mí el inmenso privilegio, y de esto sí nos tenemos que sentir orgullosos, de esto sí tenemos que ser jactanciosos, hermanos. Nos da el inmenso privilegio de una relación íntima con el Dios Todopoderoso, con Él mismo. Debemos aprender a valorar todo esto, hermanos. Darle gracias a Dios porque nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto, pero tanto, y nos sigue amando tanto, que dio su vida por cada uno de nosotros. Gálatas 2:20 lo declara de una manera increíble. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias porque ahora podemos entrar en su presencia con valentía y con confianza en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, esto es una bendición. La gloria sea para Dios. Le voy a pedir a mi hermana